Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras realmente es bastante fácil. Hay que tener en cuenta que el teorema solamente se puede aplicar a aquellos triángulos que sean rectángulos, es decir, solamente a triángulos que tengan un ángulo recto dentro de su composición, ya que otro tipo de triángulos no entrarían dentro de el formato para poder aplicar el teorema. Solamente puedo aplicarlo en triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, establece esto. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿qué es la hipotenusa o qué significa catetos? Bueno, la hipotenusa y los catetos son elementos del triángulo rectángulo. La hipotenusa de los tres lados que tiene el triángulo rectángulo es aquel lado que es más largo. En este caso, por ejemplo, la hipotenusa sería este lado de acá. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es la hipotenusa si yo por ahí viéndolo a simple vista no me doy cuenta cuál es más largo que otro? Entonces, lo que tengo que hacer es observo el ángulo recto y el lado que esté enfrente de ese ángulo va a ser la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, es una forma de darse cuenta enseguida cuál es la hipotenusa y cuál no. Y ahora, ¿qué son los catetos? Los catetos son los otros dos lados que me quedan una vez que ya sé cuál es la hipotenusa. Por lo tanto, este va a ser un cateto y este va a ser el otro. Estamos. Yo lo que tengo entonces son, en un triángulo rectángulo, tengo dos catetos y una sola hipotenusa. Y ahora, ¿cuál sería la parte matemática del teorema? O sea, donde veo, por ejemplo, una fórmula que es normalmente lo que uno utiliza en matemática y sobre todo en un teorema. Bueno, lo que dice acá escrito lo podemos traducir a una fórmula. ¿De qué manera? Me dice el cuadrado de la hipotenusa, es decir, la hipotenusa que está acá, nosotros vamos a llamar a la hipotenusa h de hipotenusa y a los otros dos catetos C1 y C2. Pueden encontrarlos con distintos nombres, pueden ponerle A, B y C, o sea, la letra es lo de menos. Entonces, si yo tuviese que traducir esto a una especie de fórmula para después poder usarlo, digo que la hipotenusa h al cuadrado, porque me dice el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, tengo los dos catetos, cateto 1 y cateto 2, este y este, elevado al cuadrado cada uno. Entonces, esta fórmula que está acá es lo que me dice el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es lo que van a utilizar ustedes en el momento de hacer algún ejercicio o resolver algún tipo de problema en donde se use el teorema de Pitágoras. Vamos con un ejemplo para que entiendan bien cuál es su utilidad. Bien, en este caso tenemos esos triángulos de acá en donde necesitaría encontrar uno de los lados de ese triángulo. Lo que puedo hacer es, como yo sé que estos triángulos son triángulos rectángulos, me faltó agregarle acá para que se vea que son triángulos rectángulos, lo que puedo decir, bueno, como me pide los lados de uno de los lados del triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice entonces? Que hemos dicho, hipotenusa al cuadrado igual a uno de los catetos más el otro de los catetos también al cuadrado. Entonces tengo esta fórmula para poder usar. Ahora, ¿cómo aplicaría eso? Bueno, lo primero que tendría que hacer cuando veo un triángulo que le falta algún lado y es rectángulo, definir qué es cada cosa.
Por ejemplo, yo sé que este lado de acá, que está enfrente del ángulo recto, es la hipotenusa. Es decir, esto es H. Si esto es H, estos dos son C. Bueno, entonces si yo ya conozco eso, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, este dato no lo conozco. Por lo tanto, puedo ponerle H o le puedo poner X, si me gusta trabajar más con otra letra conocida que normalmente uno utiliza para una ecuación, le puedo poner X o si quieren dejar la H para nombrar que es la hipotenusa de lo que estamos encontrando. Eso lo tengo que elevar al cuadrado, como me dice la fórmula, igual 1 de los catetos al cuadrado, cualquiera, acá es indistinto como los pongan, no importa. Por ejemplo, arranco con este, 4 al cuadrado, más el otro de los catetos al cuadrado, 3 al cuadrado. Y ahora lo único que tengo que hacer es las cuentas que me dicen ahí. Esto, h cuadrado, no se puede resolver porque es una letra, así que queda igual. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. Esto lo puedo sumar, o sea que h cuadrado me da 25. ¿Y ahora qué pasa? Ahora lo que tengo que hacer es dejar la h sola, porque lo que me pide cuando yo hago una ecuación es encontrar el valor de la letra, pero de la letra sin nada. Es decir, ese cuadrado no puede estar ahí. Entonces, ¿qué hacía? Cuando paso el cuadrado, me queda la raíz cuadrada de 25, es decir, 5. Y ahí tengo cuánto vale la hipotenusa. Quiere decir que este cateto vale 3, este cateto vale 4, y por lo que encontramos recién, la hipotenusa vale 5. Y ahí terminaría el ejercicio. Ahora, ¿cómo podríamos hacer este? Bueno, en ese hacemos lo mismo. Es decir, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras tal cual lo hicimos recién. Pero ahora fijémonos que el ángulo recto está acá, enfrente tengo la hipotenusa, este es H, este es uno de los catetos y este el otro. ¿Y qué pasa? Ahí lo que tengo que encontrar es uno de los catetos. Bueno, el procedimiento es el mismo, con la única diferencia que el dato, en vez de estar, el dato que tengo que encontrar, que me falta, en vez de estar en la hipotenusa, está en uno de los catetos, pero aplico lo mismo. Si aplicamos lo mismo, o sea, el mismo teorema, porque hasta acá todo igual, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, es igual a uno de los catetos, indistintamente cual sea, ponemos 6, por ejemplo, al cuadrado, más el otro de los catetos. No lo conozco. C entonces al cuadrado, o X, vuelvo a decir lo mismo, si quieren cambiarle la letra para que les quede más cómodo, como están acostumbrados ustedes a trabajar con ecuaciones con la letra X, le cambian la letra y le ponen X para que les quede de la misma forma que ustedes trabajan. Si no, dejan la letra C, es lo mismo, son variables, puede ir una letra que yo quiera, no importa. Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, voy resolviendo. El 10 al cuadrado se puede resolver, me da 100. El 6 al cuadrado se puede resolver, me da 36. Y el c cuadrado no, porque es una letra, así que va a quedar igual. ¿Y ahora qué hago? Es como una ecuación tradicional, el 36 va a pasar para este lado, es decir, me va a quedar 100 menos 36 igual a c cuadrado. Acuérdense que cuando pasa con la operación opuesta, en este caso resta porque está sumando. Esto que está acá me da 64. Y ahora pasa exactamente lo que pasó acá. Este cuadrado pasa como raíz, me queda la raíz de 64. Es decir que C mide 8. Y ahí tengo el valor de C. Quiere decir que entonces este cateto mide 8. Y ahí encontré el dato que me falta. Fíjense que es bastante fácil con acordarse
el teorema, o sea, la fórmula del teorema, después se aplica tradicionalmente, como si fuese una cuenta común, me va a quedar una ecuación, normalmente, porque siempre va a haber un dato que me falte, y después lo resuelvo y encuentro ese dato faltante. Bueno, espero que les haya servido la explicación, que se haya entendido, y nos vemos en el próximo video.